lo ve nosotros, muchos o la mayoría de nosotros lo hemos visto en sus visitas al Perú. Es un santo contemporáneo. Y claro, uno ve esos videos y uno se emociona. Yo les veía el rostro a algunos de ustedes y nos produce una alegría, tal vez una cierta nostalgia. Y es que así es la santidad. Entonces vamos a hablar de la santidad. Y el tema principal de la santidad y por qué se conecta con todos estos otros temas que hemos venido relacionando y comentando los días precedentes, y cómo se relaciona con la fe, es porque la santidad se consigue por la fe si es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces, un punto crítico en el camino, en la peregrinación de la fe, camino a la santificación que es obra del Espíritu Santo, es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y eso lo vemos hoy día en el Evangelio. Si ustedes recuerdan el pasaje, capítulo 5 de San Lucas, Pedro ya ha tenido encuentro con Jesús. Ha curado a su suegra, ha curado a muchas personas en Cafarnaún, en la puerta de su casa, en sábado, imponiendo las manos, expulsado demonios. Temprano ha ido a hacer oración, la gente lo está buscando y Jesús se va a ir al lago, a orillas del lago, a continuar su anuncio del reino. Pedro y sus compañeros de labores han estado pescando toda la noche, no han pescado nada. Pedro es pescador, el Señor no. El Señor le pide a Pedro la barca, predica desde la barca de Pedro, y al terminar le dice a Pedro que vaya mar adentro. Que era el lema justamente de esa encíclica del Papa a inicios del tercer milenio. Rema mar adentro. Era la misión a la que se nos llamaba a inicios del presente milenio. Y entonces, Pedro, ¿cómo tomaría eso que el Señor le diga que vaya a pescar? Es de día, los pescadores pescan en la noche. Pedro sabe más, pero Pedro dice, porque tú me lo dices, voy a ir. Como diciendo, mira, es absurdo. A mí me parece que eso no tiene sentido, pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Y tiene la pesca que jamás imagina. Y se postra ante el Señor y le dice, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que Pedro toma conciencia a raíz de ese regalo que el Señor le da, de que está justamente en presencia del Santo de Dios. Como le había llamado ese espíritu inmundo en la sinagoga de Nazaret. ¿Qué quieres de nosotros? Has venido a acabar con nosotros, sabemos quién eres el Santo de Dios. Es decir, la santidad es vivir en Dios, en la persona de Cristo Jesús, el Cristo total, del que nos habla Pablo en la carta a los Colosenses. Y hoy en la primera lectura de este pasaje de la carta a los Colosenses, que va del capítulo 1 del versículo 9 al 14, si no me equivoco, Pablo les dice justamente a la iglesia de Colosas lo que este fragmento que les voy a leer de la lectura de hoy, primera lectura, del 9 al 14, efectivamente, de la carta a los Colosenses. Dice,
Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad, de la voluntad de Dios. Pablo sabe que para que se alcance la plenitud de la vida, la vocación a la que son llamados, lo que se necesita es conocer la voluntad de Dios. La voluntad específica y la voluntad genérica. Y nosotros, al cabo de los siglos, la Iglesia discierne y nos dice, estamos llamados a ser santos. Es decir, Pedro estaba llamado a ser santo, como el santo de Dios, como Jesucristo. Y poder seguir a Jesucristo requiere fe. Pero Pedro, que tiene pues unos rasgos que realmente nos impresionan muchas veces, no sé si ustedes tienen la misma experiencia cuando en distintos pasajes. Pedro, decíamos nosotros, el 12 de agosto en esa charla, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor en Cesarea de Filipo, ya camino a Jerusalén, donde va a ser crucificado. Jesús está en tierra pagana, en la Galilea de los gentiles, así le llamaban. Isaías había anunciado en el capítulo 9 que la Galilea de los gentiles iba a aparecer una gran luz. Y es que en Galilea de los gentiles, en Cesarea de Filipo, en la falda del Hermón, el Señor va a revelar quién es. Y Pedro todavía no sabe a quién está siguiendo. Es decir, la fe de Pedro tiene que crecer y madurar. Tal vez cuando Pedro ve esa pesca maravillosa, pensará, porque miren, pescó como nunca en su vida y dejó todo. ¿Por qué dejó todo Pedro y siguió a Jesús? Porque Pedro sabía que si es que Jesús le hacía pescar una vez así de esa manera, él podía tener con Jesús muchísimo más que lo que había tenido a lo largo de toda su vida. Pero todavía no tenía claro el plan de Dios, es decir, la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo. ¿Para qué seguía a Jesucristo? Pero sin tener todo claro, lo empieza a seguir. Ya más de después de 2 años, porque ese viaje a Jerusalén es ya los últimos aproximadamente 6 meses de la vida de Jesucristo. Ya en Cesarea de Filipo, es decir, en tierra de tinieblas, donde reinaba la idolatría, donde se reconocía que el César era Dios. El Señor le pregunta a Pedro y a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Conocemos la respuesta, la hemos visto. Y Pedro responde acertadamente. Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Pedro reconoce como Mesías, pero todavía no sabe qué tipo de mesianismo, qué tipo de rey es Jesús. Y es que el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, esperaba un rey, sabemos bien.
ya desde la profecía de Natán, que les había dicho que iba a haber un sucesor de David y ese reinado de ese sucesor del linaje de David no iba a tener fin. Y para ellos el reinado de David era un tiempo de prosperidad temporal. Paz en las fronteras, se unificaron todas las tribus, hubo bienestar temporal, y luego de ese punto más alto viene una y otra vez dificultades, problemas, divisiones, guerras, invasiones, son sometidos a otras potencias. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío, esperaba un Mesías, es decir, un ungido, es decir, un sucesor de David, es decir, un rey semejante a David. Y entonces que Jesús les diga que va a ir a Jerusalén, les anuncie la cruz, que va a ser muerto. O sea, para Pedro pues es inaceptable. Y ahí ya Pedro no está tan dispuesto a aceptar la voluntad de Jesús. Tan es así que Pedro le va a decir a Jesús, eso no te puede pasar. Y Jesús le va a decir, como sabemos, atrás Satanás. Pero antes de eso, el Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante serás Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre. Es decir, la fe es don de Dios, no de la carne, de la sangre. Y además le va a decir que sobre él va a fundar su iglesia y le va a dar las llaves. Es decir, hacer la voluntad del Señor está unida a la realidad de la iglesia de Jesucristo y unida a la realidad de la cruz. Son realidades inseparables. Jesucristo, su iglesia y la cruz. Y entonces la voluntad de Dios se manifiesta en esa relación con la humanidad que es mediada por su iglesia para anunciar el reino. Pero un reino que no es como el reino que ellos imaginaban y que tal vez tampoco sea un reino como el que muchos de nosotros, los miembros de la iglesia, imaginamos. Tal vez nosotros imaginamos algo como lo que hemos visto en ese video del Papa, San Juan Pablo. Es decir, una iglesia triunfante, grande, aclamada. Pero Jesús anuncia para la cabeza, para él mismo, la cruz. Y si Jesucristo, nacido de María Virgen, la cabeza experimentó la cruz, el cuerpo de Cristo, su iglesia, también tiene que experimentar la cruz. Y es que para nosotros la cruz sigue siendo escándalo, sigue siendo necedad. Porque nos resulta incomprensible humanamente. Humanamente quisiéramos que no haya cruz. Pero el Señor ha vencido en el árbol de la cruz. Este 14 de septiembre nosotros vamos a celebrar la exaltación de la Santa Cruz y el 15 vamos a celebrar a Nuestra Señora de los Dolores. Es decir, santidad sin cruz, como nos enseñaba Santa Rosa, no es posible. Y lo duro para nosotros de asentir a la voluntad de Dios es asentir a la cruz. Porque el Señor nos ha dicho que quien quiera ir en pos de Él, seguirlo, ser su discípulo, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz.
Y Él quiere que seamos santos, pero el camino a la santidad pasa por la cruz. Y entonces, si es que hablamos de fe y santidad, va a ocurrir lo que uno puede expresar de distintas formas, que efectivamente uno le preguntan, ¿quieres ser santo? Y probablemente no todos, pero tal vez muchos católicos digamos, sí queremos ser santos. Pero si es que nos dicen, queremos negarnos a nosotros mismos, queremos tomar la cruz, eso ya no es tan fácil de decir sí. Porque vivimos en medio del mundo y el mundo nos dice todo lo contrario. Y el Señor nos manda a remar mar adentro. Y el mar es el mundo. Para vencer al mundo. Y por eso es un punto muy, muy crítico. Pero este tema de la voluntad, entonces, del que habla San Pablo en la primera a los Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo primero, perdón, que nos dice que Él está haciendo oración por nosotros para que consigamos el conocimiento perfecto de su voluntad. Es necesario que nosotros lo conozcamos porque nosotros necesitamos autorizar al Señor. El Señor nos va a pedir permiso. Por eso es que las llamadas a la santidad, a seguirlo, la vocación, no es una sola llamada, son una serie de llamadas. Y en Cesarea de Filipo, Pedro tiene otra llamada, esa segunda llamada. Esa segunda llamada que es a tomar la cruz. Pero Pedro no pasa esa llamada, pero no se va, no deja al Señor, sigue. El Señor, como sabemos, después de Cesarea de Filipo, va a llevar a Pedro, a Santiago y a Juan a hacer oración al Tabor. Y les va a mostrar en ese diálogo con Elías y con Moisés, que también hemos comentado cuando hemos hablado de la transfiguración, que va a haber cruz. Pero Pedro no termina de entender, inclusive en la misma última cena. Luego de ese diálogo acerca de quién será el que lo va a traicionar, y el Señor les dice que no le van a ser fieles. Pedro dice, yo te voy a seguir a donde vayas. Y el Señor le va a volver a decir a Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Y efectivamente Pedro esa misma noche va a decir, yo no conozco a ese hombre. El mismo que dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El mismo que le dice, quedémonos acá, hagamos 3 tiendas. El mismo que le ha dicho, voy a dar mi vida, te voy a seguir a donde vayas. Y es que humanamente nosotros rechazamos la cruz. Acoger la cruz es una revelación sobrenatural. Es decir, con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos avanzar. Comentábamos hace pocas horas, ya no sé con qué grupo, porque como se llama, andamos hablando con muchos grupos, ¿no? Pero comentábamos
de un pasaje justamente en la Pasión. Jesús está solo llevando la cruz camino al Calvario. Y obligan a Simón, no Pedro, sino Simón de Cirene, a que lleve la cruz. Va a ayudar a llevar la cruz, pero obligado. ¿Qué pensaría Simón de Cirene? Porque eran crucificados los delincuentes, los condenados. Él venía de trabajar, parecido al otro Simón, el padre de Alejandro y Rufo, dice los evangelios. Y seguro cansado, no a pescado, sino era probablemente campesino, y lleva la cruz de Jesús. Lleva la cruz con Jesús. Pero el que lleve la cruz con Jesús, así sea, entre comillas, obligado, es hacer la voluntad de Dios. O sea, Simón está siendo santificado. No tenemos mayores datos de qué pasó con Simón de Cirene después. Pero ese encuentro en esa vía dolorosa hacen que sea la única criatura humana que llevó la cruz camino al Calvario, no como María, porque María acompañaba a Jesús llevando una cruz y la cruz de una manera distinta. Él lleva la cruz en su sentido material. No tiene conciencia como María, nuestra madre, que ya había sido anunciado a ella y a José que una espada le iba a atravesar el corazón, que su hijo iba a ser bandera discutida. Y ella, con seguridad, que guardaba todo en su corazón, se habría preguntado, igual que cuando recibió el saludo del ángel, qué significaban esas palabras. Y claro, en ese momento ella muy probablemente ya entendía que estaba pasando lo que le habían anunciado. Y por eso es que ella puede estar de pie. No llevó, entre comillas, el peso físico de la cruz, pero sí todo el dolor, el sufrimiento psicológico, espiritual, en comunión con su Hijo amado. Y entonces eso nos hace ver que la cruz, para ser de plena comunión con Cristo y ser camino de santificación, no es el mero dolor. No es simplemente un peso. No solamente es el sufrimiento, el agobio. Es el paso de la purificación más plena de la fe, de la esperanza y de la caridad. Es decir, la cruz es el momento donde nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad puestas a prueba, si es que acogemos la cruz, nos llevarán a la comunión más plena con Jesucristo. Porque en ese momento, si yo abrazo la cruz con fe, yo sabré que estoy haciendo la voluntad de Dios. No entiendo, pero si es tu voluntad, como dice el Señor en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Y con esperanza, sabiendo que no es derrota, sabiendo que es la antesala de la victoria,
y con caridad, sabiendo, como dice San Pablo, que lo que nos falta es completar en nuestra carne la pasión de Cristo. Y es la cruz. Porque si la cabeza, el cuerpo, la cabeza, Jesús, nacido de María Virgen, experimentó la Pascua, nosotros celebramos su Pascua, pero un día tenemos que vivir nuestra Pascua. Y en nuestro cuerpo tenemos que experimentar la cruz. Sabemos que no será más grande que nuestras fuerzas, y que no la llevaremos solos, sino que el Señor nos acompañará y María también. Y entonces el camino de la santidad pasa por la vía del dolor, por la vía dolorosa, por la Pascua. Pero no necesariamente un dolor físico, no necesariamente un dolor consecuencia de una enfermedad, sino es el dolor de Cristo que quiere reunir a los dispersos con su amor, con su perdón y con su misericordia. Es decir, para llevar la cruz de Cristo, nosotros tenemos que hacer que nuestra voluntad sea la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que todos se salven. Es ofrecernos su perdón, es reconciliarnos con el Padre, es nuestra conversión y la conversión de todas las criaturas humanas. Y cuando uno comprende lo terrible del pecado, entonces uno comprende que somos culpables, que merecemos castigo, pero Jesucristo se ha hecho expiación por nosotros. Ha asumido nuestras culpas, se ha hecho propiciación por nuestros pecados. Y el sufrimiento de Cristo es consecuencia del pecado. Y en la medida en que yo rechazo el pecado personal y me duele el pecado de otras criaturas humanas y ofrezco por el pecado de la humanidad entera, yo me preparo para participar en la cruz de Cristo. Es decir, hacer la voluntad del Señor es participar de los mismos sentimientos de Cristo, como lo dice San Pablo. Pero el mundo nos seduce, quiere que la cruz se reduzca a un objeto decorativo, a algo que se puede exhibir, que se puede ver, pero no es algo que nos compromete. Y nuestra fe, es decir, el conocimiento de la voluntad del Señor, no puede quitarle la cruz a Cristo, porque en su Pascua realiza la plenitud de su obra de salvación. Y nosotros y la humanidad entera necesitamos ser salvados. Entonces eso me ayuda a que yo cuide mejor mi fe. Y eso es lo que San Pablo, durante su vida, fue experimentando y creciendo en esa fe, porque San Pablo era fariseo. Nosotros hemos hablado de las recriminaciones a los fariseos en el capítulo 13 de San Mateo. Fariseos hipócritas. Y decíamos que ser hipócrita con el Señor no es aparentar, sino ser hipócrita con el Señor es no rechazar el pecado y pactar con el pecado.
O dicho de otra manera, es no tener una fe del tamaño de un grano de mostaza. Y nosotros, por eso es que necesitamos darnos cuenta que el enemigo busca que confundirnos y engañarnos en la fe. Y la carta a los Colosenses, que es una de las cartas de la cautividad, es una enseñanza preciosa en ese aspecto, sumamente actual. Y con esto quiero hacer algunos comentarios sobre la fe para luego dar algún espacio para el intercambio. Y les voy a hablar brevemente de la carta a los Colosenses que seguiremos leyendo hasta la próxima semana. Si no me equivoco, hasta el jueves de la próxima semana. Es una carta muy importante. Decía, es una carta de la cautividad. Es decir, Pablo está preso, está enfermo, está anciano, está condenado a muerte. Y lo va a visitar un personaje, discípulo de Pablo, que se llama Epafras, que es el que ha evangelizado a la iglesia en Colosas. No lo ha hecho Pablo directamente, sino durante la estancia de Pablo en Efeso, cerca de 3 años, él envía discípulos a distintas iglesias que se van a fundar en lo que es el Asia Menor, y a Colosas es enviado es encargado Epafras, que es natural de Colosas. Y entonces él va a informarle a Pablo porque está preocupado por su iglesia. Está preocupado porque puedan tener, diríamos, por las amenazas que se están cerniendo. Y dos son las amenazas que va a tocar Pablo en la iglesia de Colosas. Una similar, no exactamente igual a la que había tenido o tenía la iglesia de Galacia, de los Gálatas. Es decir, una influencia del judaísmo, pero no tanto fariseo como el de los judaizantes, sino parece más vinculado a los esenios, es decir, a un rigorismo que San Agustín posteriormente ya combatió bajo la forma del pelagianismo, es decir, creer que nuestras acciones son las que nos salvan. O diríamos que nuestras acciones son las que nos santifican. Y otra amenaza era más de índole, diríamos, griega, vinculado a lo que será el gnosticismo, o dicho de otra manera, a creer o hacer norma experiencias individuales, entre comillas, de naturaleza religiosa. Y específicamente lo que ocurría es que adoraban a ángeles. ¿Por qué ocurría eso? Porque los colosenses creían que no era suficiente Jesucristo, que la Pascua de Cristo, que el querigma anunciado por Pablo, transmitido por Epafras, no era suficiente, que ellos necesitaban hacer más. Y eso ha ocurrido en la iglesia en todos los tiempos y también ahora. Por eso es que la iglesia sigue siendo, la carta a los Colosenses siempre es actual. Claro, no exactamente igual como ocurrió en Colosas, pero también ahora, yo no sé si ustedes han tenido también alguna experiencia de ese tipo. Uno dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y ya me refiero más no a la voluntad, diríamos, de la vocación universal, la santificación, sino ya en lo personal.
Y a veces uno traduce hacer la voluntad de Dios en hacer cosas. Entonces muchas veces nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios es hacer cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y entonces uno dice, bueno, yo tendré que evangelizar, yo tendré que de repente hacer algún tipo de apostolado, obras de caridad. Claro, todas esas cosas hay que hacerlas. Pero eso es consecuencia de hacer la voluntad de Dios y no es requisito para que el Señor me santifique. Se parece, pero no es lo mismo. Una cosa es la consecuencia y otra cosa es la causa. Lo que produce, lo que causa la santificación es la obra de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, y lo que se necesita para que el Espíritu Santo obre en nosotros es tener fe. Y conforme el Señor me va mostrando su voluntad, yo voy a desear y el Espíritu Santo me va a mover para realizar servicio, que es manifestación del amor de Dios, que va a testimoniar la presencia del reino en el tiempo, en el espacio en el que yo me desenvuelvo. Y que haga que otras personas, a través del discípulo, vean al maestro. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. La desviación consiste en yo organizar mi plan. Y yo decir, a ver, yo voy a hacer estas cosas y después pedirle al Señor que Él me ayude en lo que yo quiero hacer. Se parece, pero no es lo mismo. Y entonces, en el tiempo presente, nosotros, en esta etapa posmoderna, llena de confusión y de tinieblas y de oscuridad, y me refiero a los laicos comprometidos, a los clérigos, a las personas de fe que quieren y desean ser santos, nosotros tenemos que estar vigilantes porque no significa, cuando llegue a ese punto, digamos, de madurez en la fe, que han desaparecido los engaños, y los engaños no van a venir principalmente para que peque, sino los engaños van a venir para que haga cosas que no son pecados, incluso que son buenas, pero que no es la voluntad de Dios. Y el punto para discernir es que van a ser cosas que van a alimentar mi ego. Van a ser obras buenas que me van a hacer sentir mejor que los demás. Que van a hacer que crezca mi orgullo, que crezca mi vanidad, que crezca mi soberbia, que me sienta mejor que los demás. Van a ser cosas que no van a hacer que crezca mi humildad. Y en consecuencia voy a hacer cosas para buscar, diríamos, vanagloria. Y la cura en esa etapa, la medicina en esa etapa, para esa lucha espiritual que es mucho más dura, es justamente el negarnos a nosotros mismos y la cruz. Es decir, seguir al Señor. Y entonces, por eso es que Pablo va a decir, completo en mi carne, lo que falta la pasión. Y ahí también encontramos el motivo de por qué caemos tan fácilmente en el engaño. Porque si es que nosotros
no nos damos cuenta y no aceptamos y no tenemos conciencia que la cruz nos espanta y presumimos de que la vamos a coger y no nos damos cuenta que necesitamos gracia, don sobrenatural para llevarla. Entonces vamos a buscar que no haya cruz. Y eso se puede disfrazar de asistencia social. Eso se puede disfrazar de obras, entre comillas, piadosas. Y por eso lo fundamental es saber que el mayor impedimento para que crezcamos en la fe y que podamos hacer la voluntad de Dios está en nosotros mismos y en la soberbia. Es el pecado más escondido, más difícil de reconocer. Y necesitamos la luz de Cristo. Es decir, necesitamos fe viva, firme esperanza, ardiente caridad y oración para que el Señor nos revele esa realidad. Porque nosotros queremos el paraíso en la tierra. Nosotros queremos el bienestar pasajero y queremos logros temporales. Como el pueblo de la primera alianza imaginaba que iba a ser su relación con el Mesías. Y por eso que ante Jesús lo rechazan, lo abandonan o lo dejan solo. Las multitudes que impedían que Jesús incluso tuvo que subir a la barca y separarlo un poco de la orilla, esas mismas multitudes que lo aclamaron al entrar a Jerusalén, porque creían que se iba a instaurar el reino, todos ellos lo van a abandonar. Incluso después de muerto y resucitado, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de la ascensión, todavía los discípulos están pensando, es ahora cuando vas a instaurar el reino. Y entonces, hermanos, nosotros necesitamos fe viva, una nueva luz para entender la realidad contemporánea y nuestra vida personal, familiar, comunitaria en nuestro país. Ahora, como ya lo hemos dicho muchas veces, por la pandemia, por las vacunas, por la situación política, la gente, todos nosotros estamos en unas tinieblas muy profundas. Y muchas personas están preguntando qué hacer. Y ahí aplica lo mismo que el Señor le responde en Cafarnaúm, luego de la multiplicación de los panes, donde ya no es Pedro, sino todas esas personas que lo quieren hacer rey. Y le dicen, luego de que el Señor les habla del pan de vida, le dicen qué trabajo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para conseguir ese pan. Y Jesús les dice, creer. Y ahí le van a preguntar a Jesús, Moisés nos dio el maná, ¿tú qué obra haces? Y Jesús les empieza a hablar de la Eucaristía. Y les va a decir, como ya mencionamos, que no solo hay que comer el pan, sino que hay que beber la sangre y hay que comer la carne. Y ahí se van a escandalizar. Porque ellos entienden que beber
la sangre y comer la carne en la cruz. Y ellos quieren vanagloria. Nosotros queremos vanagloria. Yo les decía en la mañana que celebraba la Eucaristía, en la homilía, que claro, uno a veces de repente uno quisiera pues que el templo esté lleno. Yo le decía no solo que el templo esté lleno, sino tener parlantes fuera y que toda la avenida, el parque esté llena y el parque que está cerca a la parroquia, Bustamante Rivero también, casi como esas imágenes del Papa San Juan Pablo. Pero el Señor sabe cuándo, cómo y a quién le da esos regalos. Nosotros no sabemos cómo se hace un santo. Quien sabe cómo se hace el santo es el Espíritu Santo, el Señor, Dios. Y nosotros lo que necesitamos es ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y desconfiar de nuestros deseos y de nuestros gustos, incluso los santos, que podamos tener gustos santos, deseos santos. Y siempre tenemos que pasarlos por el examen de si no estaremos buscando figuretismo, vanagloria, si no es el orgullo, el egoísmo, lo que nos mueve. Si es que realmente hacemos estas cosas o lo que queremos hacer o lo que se nos propone para mayor gloria de Dios, por caridad. Y ese examen lo tenemos que hacer en oración, luego de que recibamos la Eucaristía, cuando el Señor en esa intimidad que nos concede viene a nuestra casa, sustancialmente, y nos dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y la salvación no es distinta a la santidad. Él nos salva santificándonos. No es que hay salvación por un lado y santificación por otro lado, porque Él viene a ser uno con nosotros. Y solo en Él nosotros podemos ser uno. Entonces, no es recta la intención que divide, que fragmenta. Porque nosotros, cuando dividimos y fragmentamos, nosotros juzgamos. Nosotros podemos juzgar los actos de otras personas, pero no podemos juzgar las intenciones de las personas, porque las intenciones de las personas, incluidas las nuestras, solo las conoce el Señor, ni nosotros mismos. Y Él nos las tiene que revelar. Y entonces yo tengo que darme cuenta que necesito ir al Señor para que Él me vaya revelando quién soy, como a Pedro y como a los santos, y para que nosotros descubramos realmente la belleza de la santidad que el Señor nos quiere dar y no nos quedemos viendo nuestras miserias y las miserias de los demás. Vamos a dejar ahí nuestros comentarios para que podamos tener algún tipo de intercambio en los minutos que nos quedan. Yo les agradezco mucho por su paciencia. Y si es que hubiera algún comentario o pregunta, podemos Sí, padre. algún tipo de diálogo. Las gracias por sus comentarios y por todas las enseñanzas que nos da. Tenemos un comentario y varias preguntas que están relacionadas, pero vamos a sintetizarlo todo en una sola pregunta, un par de preguntas. El comentario es este, dice:
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto lo ha recogido de Hebreos 11:6. Si buscamos la santidad, debemos tener fe para obedecer la voluntad de Dios revelada en la Escritura y la fe para creer que las promesas de Dios serán entonces nuestras. Y ahí viene la pregunta. Padre, ¿podría decirse que la santidad se busca o es más propio decir que buscamos agradar a Dios obedeciendo su voluntad y teniendo fe en Él? Diríamos, hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios es lo mismo que la santidad, porque el Señor quiere santificarnos, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando deseamos la santidad, estamos deseando agradar a Dios, estamos deseando hacer la voluntad de Dios, estamos deseando tener una fe viva, estamos deseando tener una esperanza firme y estamos deseando tener una caridad ardiente, amar como el Señor nos ama. Entonces, son distintas formas de expresar esa multiplicidad misteriosa que implica la santidad, que es la obra de Dios en cada criatura humana. Y entonces es un camino, es un proceso, es la plenitud de la vida humana. Nosotros realmente alcanzamos la plenitud de nuestra vida si es que dejamos que el Señor concluya en nosotros la obra buena que empezó en el bautismo. Como hemos mencionado en otras ocasiones, nosotros hemos venido a la existencia por amor de Dios, por la providencia de Dios que a través de nuestros padres nos ha concedido la vida natural. Para que vengamos y recibamos la vida natural, el Señor no nos ha pedido autorización. Nos ha creado, dice San Agustín, sin nuestro consentimiento. La vida sobrenatural, que es don de Dios para purificar y planificar la vida natural herida por el pecado, es mérito de Jesucristo, es don del Padre. Y ya no es, diríamos, ya no es algo que nosotros podamos alcanzar sin nuestro consentimiento. Nosotros necesitamos asentir cada día, cada hora, en cada acto, que es cada paso en esta peregrinación, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, para guardar sus mandamientos, para guardar su palabra y para poner en práctica lo que Él nos dice. Entonces, igual, la vocación es genérica y dentro de lo que Él nos dice, hay cosas que son también universales, los mandamientos y lo que nos dice en la revelación pública, contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. El Señor nos habla y nos dice a todos lo mismo, para que todos podamos alcanzar la plenitud de la vida. Y cada uno de nosotros, en esa experiencia, diríamos, religiosa, singular, subjetiva, el Señor va moldeando en cada uno de nosotros esa obra de arte. Pero nuestra experiencia singular, religiosa, con distintas características que de alguna manera todos ya la estamos viviendo, la hemos vivido y tenemos experiencias que muchas veces nos alegran, nos hacen llorar, nos hacen experimentar gozo. No son norma para otras personas. No son reglas que nosotros podemos imaginar o suponer que todas las otras personas también las tienen que hacer y van a tener ese mismo tipo de experiencia. A veces algunas personas
en este camino, diríamos, de encuentro, escucha en el Señor, algunos de nosotros, muchas personas, en esas experiencias, encontramos cosas que de repente nosotros podemos creer que los demás también tienen que hacer. Y puede que sí, puede que no. Entonces ahí entramos en el ámbito de las revelaciones particulares, como hemos comentado también en jueves precedentes. En las revelaciones particulares, que de distintas maneras, mociones que del Espíritu Santo, gracias actuales, nosotros vamos escuchando al Señor. Esas necesitan discernimiento y necesitan ayuda y acompañamiento espiritual, porque nos podemos equivocar y confundir nuestra imaginación y nuestros deseos con la acción de la gracia en nosotros. O incluso pueden ser engaños del enemigo disfrazado como ángel de luz. Entonces, hay que tener eso cuidado. Sin embargo, la iglesia en algunas personas que ya reconoció en esas personas la santidad de esas personas, la iglesia encuentra en algunos santos enseñanzas que son universales y que le propone a la iglesia. Específicamente hace eso la iglesia con los santos que son doctores de la iglesia. Es decir, que tienen enseñanzas para toda la iglesia. Pero no todas las experiencias religiosas y, diríamos, particulares de los santos se convierten en norma. Algunos de los santos han sido fundadores de comunidades, de órdenes religiosas. Y entonces, claro, cuando la iglesia le concede en el uso de esa autoridad para atar y desatar a esos fundadores, esas reglas, entonces, claro, eso para los miembros de esa congregación, eso se convierte en norma, en carisma. Pero no es necesario para la salvación universal y que todos tengamos que aplicar. Y entonces vemos que hay múltiples formas y una riqueza muy grande. Pero repitiendo lo que mencionábamos antes, el Señor no nos trata en serie. Inclusive dentro de las congregaciones y de las órdenes, el Señor sigue en cada persona teniendo una obra singular y una relación personal y única. Pero en etapas de confusión, de tinieblas, a veces nosotros buscamos seguridades, queremos bastones, queremos cosas que nos den certezas. Y eso ocurre cuando creemos que lo que el Señor ya nos ha dicho y nos ha revelado en plenitud no es suficiente. Y caemos en el error de los colosenses. Creer que Jesucristo no basta, que se necesita algo más, que tenemos que nosotros hacer algo más. Y entonces ahí vamos a ser engañados y confundidos. Y por eso es que la preocupación por la iglesia de Colosas, ya en esa etapa de la madurez de San Pablo, que había sido fariseo, que conocía muy bien lo que eran cumplir reglas, normas, y que se da cuenta que esas no santificaban y que al contrario los hacían repudiar a sus hermanos, sentirse elegidos mejores que los demás. Y después de que él ha estado peregrinando por todo el Asia Menor y ha llegado hasta Roma,
pasando por Macedonia, Filipos, Europa. Entonces el preso enfermo puede, movido por el Espíritu Santo, dejarnos esa carta donde mañana veremos en ese himno cristocéntrico, pone a Jesucristo como el centro de todo, por Él ha sido hecho todo, lo visible y lo invisible. Y Él basta, no hay nada más que Él. No necesitamos agregar nada más que Él. Y los santos no agregan nada, sino los santos los muestran el ejemplo de obediencia y de cumplimiento. Algunas personas que ahora ha surgido como una especie de moda, esto de consagrarse. Algunas personas yo les hacía notar estas cosas. Y yo les decía, nosotros ya estamos consagrados desde el bautismo. Ya somos de Cristo y Cristo es de Dios. No hay ninguna consagración que nadie nos pueda dar que sea mayor y más grande que nuestro bautismo. No necesitamos más consagración. Y entonces las personas me retrucaban y decían, pero entonces, ¿por qué nos consagramos a María? Y yo le decía, yo no me consagro a María. Yo me consagro al Señor por María. Por María Jesucristo. María no aceptaría que yo me consagre a ella. Ella me va a decir, hagan lo que les dice mi hijo amado, como vemos en capítulo 2 de San Juan, en las bodas de Caná. Y entonces hay gente que dice, no, es que yo me voy a consagrar a tal espíritu intermedio. ¿Cómo que yo me voy a consagrar? Entonces yo ya no voy a ser de Jesucristo, voy a entregarme a ese espíritu intermedio supuestamente obediente a Dios. Si ese espíritu intermedio me podría comunicar algo, me diría, no, eso no es válido. Y otro me decía, no, es que yo no me consagro al espíritu, el espíritu se consagra a mí. No, como que yo quiera que una criatura se consagre a mí. Yo no soy dueño ni de mí mismo, menos de otra criatura. Consagrarse es ser separado para Dios. El lote de nuestra heredad es Jesucristo. Él es el lote de nuestra heredad, nosotros somos de Él. Entonces eso le pasaba a la iglesia de Colosas. Eso está pasando también ahora entre personas que se dicen piadosas, porque justamente no comprenden el despliegue del amor de Dios manifestado en Jesucristo y todo lo que se nos ha dado. Entonces, cuando surjan esas confusiones, es, yo diría, muy saludable releer el himno a los colosenses, el himno no cristológico de la carta a los colosenses, que se complementa, se enriquece con el de la carta a los efesios y el de los filipenses. Porque nuestra fe es cristológica, cristocéntrica, solo por Él nos salvamos. En Él todo lo tenemos. Solo Dios basta. Yo no sé si tienen algún otro comentario, pregunta. Sí, padre, efectivamente, el tema ha cobrado mucho interés entre nuestros amigos, ¿no? Lo voy a dejar con Teresa. ¿Tiene ella alguna pregunta de alguno de nuestros amigos? Buenas noches, padre. Muchas Buenas gracias noches, buenas por noches. sus enseñanzas tan importantes. Sí, tengo una pregunta de muchas que vienen llegando, pero hay una que sí queremos hacerle. Nos dice una hermana, si todos nacemos con la misma capacidad de recibir las virtudes teologales, ¿cómo se puede explicar que algunos se alejen tanto de Dios? ¿Acaso se debe únicamente a la plena voluntad de querer o no querer acercarse a Dios?
Nosotros en última instancia somos libres, ¿ya? Y la libertad que tenemos es don de Dios. Pero en el mal ejercicio, en la mala aplicación de la libertad, engañados y seducidos por este mundo, ese libre albedrío es capaz de rechazar a Dios, capaz de rechazar al Creador de todo lo visible y lo invisible y preferir a las criaturas y las cosas creadas. Nosotros podemos hacer eso. Entonces, ¿por qué la gente no vive la fe? Yo diría, uno podría decir, bueno, porque de repente no les ha sido anunciado el querigma. Eso ya a estas alturas probablemente se haya realizado en la mayoría de las naciones, pero hay momentos en que nosotros hemos dejado de evangelizar. Y no me refiero de repente solo a nuestra realidad en nuestro país, que es mayoritariamente de creyentes, sino estoy pensando en países donde los creyentes son minoría o son perseguidos y acechados. Pero efectivamente, nosotros tenemos que elegir. Y la elección es, como dice San Agustín, lo veíamos el día sábado que conversamos en el fórum de la película. Hay dos ciudades que se construyen en base a dos amores. Amar a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos, o amarnos a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Entonces, en la raíz de ese rechazo a Dios está la soberbia, que es ese pecado capital de amor desordenado por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, caprichos. Y esa es la razón. A partir de ahí se desencadenan una serie de consecuencias, pero la raíz de fondo está en eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, empezando por nuestras familias, nuestros amigos, es saber primero que estamos en vía, estamos en camino. Nosotros, el Señor nos quiere santificar y estamos en la lucha para vencernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros a veces nos queremos presentar, nosotros como los modelos, nosotros como los ejemplos acabados de fe, de esperanza, de caridad, sin tomar conciencia de que todavía estamos en camino, que el Señor necesita todavía purificarnos. Entonces, lo que nosotros no debemos hacer es retener a las personas con nosotros, sino llevarlos a Jesucristo. Si nuestro ejemplo y nuestro testimonio no es un testimonio que logra, diríamos, ser motivador, que acerque al Señor, como pasaba con Mónica, y recibe el consejo de Agustín, del obispo Ambrosio, ella se pone a hacer oración. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia, especialmente los padres de familia, tienen que darse cuenta que en el ejemplo con sus hijos no es lo mismo niños pequeños que jóvenes, adolescentes, que quieren ser autónomos, que quieren ser libres pensadores, que quieren llevar adelante sus planes, sus proyectos, ejercer su libertad. Entonces, la etapa de la niñez, la etapa previa a esa, diríamos, rebeldía psicológica, emocional del proceso de maduración que se da en la adolescencia,
Los padres tienen que saber que esa etapa se va a presentar. Entonces, durante la niñez tienen que hacer que sus hijos tengan confianza en ellos. Enseñarles y manifestarles a los hijos el amor verdadero, que no es engreimiento, ni darles caprichos, pero tampoco es una supuesta, diríamos, autoridad tiránica. El tema es que los padres no nacen sabiendo ser padres y de alguna manera aprenden con sus hijos. Y entonces, sabiendo esa complejidad, los padres tienen que llevar a sus hijos a Jesús, que es el Maestro. Pero ellos tienen que ir también. Es decir, hacer que la familia sea iglesia doméstica, en la escucha, en empezar de nuevo, en el perdón, en la corrección fraterna. Entonces, de esa forma, uno va educándose en una libertad que no es libertinaje, y entonces uno va a aprender justamente esto que surge en esta pregunta, que si es que así he aprendido y yo rechazo al Señor, uno, que no puedo asegurar que mi rechazo es definitivo, porque yo no sé qué va a pasar y cómo el Señor, que sigue obrando en todas las criaturas humanas y en la creación entera y no pierde los papeles, Él va a seguir suscitando distintas llamadas, distintas formas. Entonces, si es que yo amo a una persona, si amo a Jesucristo, yo voy a tomar la actitud de San Pablo con esa iglesia de Colosas. Y él dice, yo doy gracias al Señor y oro por esas personas. Si es que tengo la oportunidad de que escuchen mis sugerencias, se las ofrezco. Si mis sugerencias los van a irritar, los van a rechazar, hago oración. No empiezo a hacer polémica y discusión y a ver quién tiene la razón. Y si es que por alguna razón se da la experiencia opuesta, que entre los amigos, los familiares, uno ve que hay fe, uno da gracias a Dios, porque sabe que eso ha sido revelado por el Padre. Y uno pide lo que pide San Pablo también, que el Señor nos conceda la gracia de conocer plenamente su voluntad. Y si es que ya están en etapa de que desean ser santos, el papá, la mamá, los hijos, y dicen conscientemente, no de labios para afuera, entendiendo lo que están diciendo, queremos ser santos. Entonces se cuidan sabiendo que las amenazas y las acechanzas del enemigo y del mundo no desaparecen, que no se puede bajar la guardia y, entre comillas, llenarse de un orgullo fatuo, vano, sino saber que esa pelea, ese combate espiritual se tiene que llevar y librar hasta el último momento. Y que en algún momento se va a experimentar la cruz. Y solicitar el santo temor de Dios para que en el momento de la prueba no abandonemos al Señor, no reneguemos de Él. Lo que sabemos es que el Señor ya venció, que Él nos ama y que Él nos precede en esta peregrinación, que Él mismo nos guía y que Él nos ha dejado todos los medios que necesitamos para participar de la victoria. Y entonces, con confianza, con santo temor de Dios, corremos lo que nos falta de la carrera, como dice San Pablo, no pensando que ya hemos alcanzado la meta.
y sabiendo que es gracia, pero que requiere nuestra aceptación, nuestra autorización. Ok, padre, gracias. Tenemos aquí dos preguntas que hemos tratado de unirlas, ¿no? Dice, padre, nuestros hermanos separados dicen que el único santo es Jesucristo. En consecuencia, ¿no sería propio decir que buscamos la santidad? ¿Sería más propio decir buscamos ser simplemente hombres justos? A ver, Jesucristo es definitivamente el santo de Dios. Nosotros somos santos por participación de la gracia de Jesucristo, porque nosotros estamos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo glorificado. Ahora en la vida presente todavía no estamos glorificados. Tenemos que completar en nuestra carne y vivir la Pascua de Cristo. Pero nosotros estamos llamados a ser santos también. Y eso lo dice Jesucristo mismo. Sean santos como el Padre Celestial es santo y perfecto. Entonces, igual que para las otras experiencias religiosas, eso puede ocurrir no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también con las sectas. Entonces, la experiencia religiosa de algún miembro de alguna secta o de una secta no es norma, no es regla. Y lo que dice algún hermano separado no es ley divina, igual que lo que decimos nosotros. Entonces, si es que entendemos el tipo de acechanzas, son justamente de ese tipo, que por aquí y por allá vamos a escuchar muchas cosas, pero nuestra fe revelada, es decir, Dios nos ha dicho, Él nos ha hablado, y eso está contenido en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Y el magisterio de la Iglesia nos enseña cómo vivir esa revelación. Entonces, las experiencias religiosas, las revelaciones particulares, oficialmente reconocidas y no las que cualquier persona declara, oye, yo he visto, se me apareció no sé quién, eso no es, la Iglesia, si no lo autoriza, eso no es norma. Y incluso si la Iglesia lo autoriza, eso no es necesario para la salvación. Eso lo hemos comentado ya cuando conversamos sobre este tema en una fecha precedente, no recuerdo exactamente en cuál, pero hemos hablado acerca de las revelaciones particulares. Menos aún las opiniones particulares. Ya pues, si la revelación particular nosotros la tratamos con esa, diríamos, con esa cautela, ¿qué será de las opiniones particulares? Nosotros no nos movemos por opiniones ni por todas lo que dice la gente. Padre, una última pregunta. ¿Cómo puede uno llegar a ser santo si ningún humano es perfecto? ¿Se puede decir que los santos también tenían defectos, pero que los supieron suprimir por amor a Dios? A ver, la santificación, repito, es obra de Dios. Ningún ser humano se santifica. El esposo no santifica a su esposa. Los padres no santifican a los hijos. La iglesia no santifica a los bautizados. El que santifica es el Espíritu Santo. Y lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Entonces, si yo creo que Jesucristo es capaz de hacerse presente en las especies eucarísticas por la obra del Espíritu Santo y convertirse en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo, ¿cómo el Señor no va a convertir a un pecador en un santo? Lo único que puede impedirle es que el pecador no quiera, que lo rechacemos. Por eso es que nosotros, dice la carta a los Hebreos, que también mencionaba alguno de los que preguntaban, nosotros somos pueblo santo, pueblo sacerdotal.
sea, nosotros estamos llamados a ser santos. Y efectivamente, a imagen del santo que es Dios, que es Jesucristo, de 3 veces santo. Somos santos por participación. Si es que no lo impedimos. Y si es que deseándolo, hacemos el camino de escuchar y hacer la voluntad del Padre, revelada en Jesucristo, y que en nosotros también está llamada a ser la plenitud de nuestra existencia, el hombre nuevo, de que nos habla también San Pablo. Padre, bueno, aquí siguen llegando preguntas, solamente le vamos a pedir una última cosa, ¿no? Hemos recibido en varias preguntas, dice, ¿qué mensaje puede dar a los jóvenes sobre la necesidad de caminar hacia la santidad? Yo creo que en este caso no solamente es a los jóvenes, sino a todos nosotros, ¿no? Y que ese sea su mensaje final, Padre, y luego la bendición. A ver, nosotros los seres humanos deseamos ser felices. Deseamos alcanzar, diríamos, el éxito, la plenitud de la vida, que todo lo que son nuestros deseos se cumplan. El Señor también desea eso. La diferencia es que yo tengo que aprender y reconocer que yo sé lo que quiero, pero no lo que necesito. Porque yo no sé la grandeza a la que estoy llamado y me quedo corto con mis sueños más ambiciosos. Si yo comprendo esa verdad y reconozco que Jesucristo es el Señor, el 3 veces santo, y que me hace esa promesa que nadie puede superar, y deseo esa plenitud de vida, y he recibido el don de la fe, yo voy a desear ser santo. A menos que por un tiempo me escandalice, herido por el pecado, busque entre las criaturas lo que solo el Señor me puede dar, como es el ejemplo y el testimonio de muchos santos. Ejemplo, San Agustín, al quien hemos celebrado el sábado pasado y hemos visto la película. San Agustín es un converso, no solo espiritual, sino también moral. Era un pecador. Pablo, alguien preguntaba el sábado pasado, el paralelo entre Pablo y Agustín en su conversión. Pablo no tiene una conversión moral. En el sentido de Agustín, Pablo es un fariseo, cumple la ley, cumple los mandamientos, pero no conoce a Jesucristo. Conoce la revelación del pueblo de la primera alianza. Espera al Mesías, pero no conoce a Jesucristo. Entonces es el encuentro con Jesucristo que abre al ser humano esa, diríamos, puerta estrecha que es el camino a la santidad. Y los jóvenes y los niños de todas las épocas, también los adultos, pero tal vez de manera más vulnerable, los niños y los jóvenes pueden ser fácilmente seducidos por los engaños de este mundo que deforma las conciencias y les puede proponer ideales temporales, pasajeros, supuestamente los que van a conducir a la realización de su vida personal. Y yo solo logro ser verdaderamente persona humana si es que dejo que el Señor me santifique.
También ocurre con los adultos. Pero los adultos a veces es incluso más grave, porque el adulto cree que ya sabe, especialmente cuando cree que ya tiene su vida hecha. ¿No? Hay gente que dice, yo ya tengo mi vida hecha, ¿no? Ya tiene ciertos logros temporales, cierta estabilidad temporal, y puede creer que ya todo lo ha conseguido. Eso es peligrosísimo. Si es que no está comprometido en abrir su corazón para hacer la voluntad de Dios. Entonces, existen una multiplicidad de situaciones y circunstancias como personas hay, pero el Señor viene a cada uno de nosotros. Él se nos manifiesta, Él nos habla. Y entonces la mejor ayuda que nosotros podemos hacer es dar testimonio de ese deseo personal nuestro y testimoniar, y si es que es posible, ayudar a que otras personas también aprendan y deseen hacer la voluntad de Dios y aprendan a escuchar al Señor. Eso es la tarea de la iglesia. Por eso es que Jesucristo, nacido de María Virgen, ha querido ser un Cristo primogénito de muchos hermanos. Y por eso es que Él forma la iglesia, para ser un hermano entre muchos hermanos. Y nos incorpora a la familia de los hijos de Dios. Y crecer en esa filiación divina, en esa hermandad con Jesucristo, ese es el camino de la santidad, esa es la verdadera piedad. Crecer en la libertad de los hijos de Dios. Yo les diría eso a todos ustedes, en especial a los jóvenes. Los jóvenes generalmente desean ideales altos. Entonces hay que hacerles comprender que muchas veces sus objetivos, entre comillas, ambiciosos, son pequeños, son poco. Eso lo descubrieron los santos, que tuvieron grandes conversiones. He mencionado el caso de San Agustín, también es el caso de San Ignacio. Pero hay muchos santos que son grandes conversos. Y es que el Señor llama a distintas horas. Y a todos nos ofrece esa misma paga, es ser santo. Vamos a terminar con una oración si no hubiera más preguntas. No, padre, ya no hay preguntas. Yo creo que nuestros amigos todos coincidirán con que valió la pena más la ruta de la santidad que la ruta del fútbol. Su bendición, por favor, padre. Bueno, y vamos gracias a por todo lo terminar que con nos una ha dado. oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga, Dios mediante. Hasta el próximo jueves. Mucho ánimo. Gracias, padre. Que Dios lo bendiga a usted también. Gracias a ustedes. Listos, amigos. El próximo jueves nuevamente los esperamos, y con mucho cariño. Gracias, padre. Ya pueden abrir sus micros. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, padre. Gracias, Gracias a Padre. todos. Buenas Dios los noches. bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias a Dios. Gracias, Padre Augusto. Bendiciones. Gracias a todos. Noche. Gracias, Padre Augusto. Gracias. Gracias, Padre Meloni. Dorisita. Gracias, Teresita y Raúl. Chao, Un Dorisita. abrazo. Gracias. Gracias, amigos.